¡Ánimo! ¡Ánimo! Desde Navolato vengo. Con el permiso de la mesa directiva, Presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para hacer comentarios acerca del informe que rinde ante este honorable Congreso de la Unión la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra. Bienvenida. Debemos mencionar que la actual presidenta y los servidores públicos que prestan sus servicios en la comisión tienen un verdadero compromiso en la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos. A diferencia de otras administraciones, ahora sí existe el verdadero compromiso de estar cercanos a la población. Se ejercen a plenitud las atribuciones que la Constitución y la ley correspondiente les otorga. El actual gobierno de la República ha llevado a cabo una política de respeto a los derechos de todas y todos los mexicanos. La impunidad ha quedado eliminada porque todos los mexicanos así lo decidimos y lo requerimos. Sin embargo, pueden quedar resabios en servidores que pudieran no entender a cabalidad el compromiso ético de la Cuarta Transformación de gobernar en beneficio de la gente. Quiero citar a manera de ejemplo la recomendación número 46/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos referidos a la represión que sufrieron los movimientos sociales de los años 51 al 65 y que generó muchas críticas en algunos sectores de la sociedad porque decían que eso había ocurrido hace mucho tiempo. Y sí, el asesinato de Rubén Jaramillo, la represión a los movimientos magisteriales de Otón Salazar, los médicos, el movimiento estudiantil del 68, por citar algunos, sí fueron hace mucho tiempo, pero aún siguen siendo una herida abierta en la memoria colectiva. Contrario a la actuación de los regímenes genocidas y autoritarios de este gobierno, se ha pronunciado por la conciliación y la negociación política para desactivar eventos y conflictos sociales. Desde luego, la derecha siempre criticará. Entendemos que ese es su papel. Mal se verían si no lo hicieran. Y ahora preguntamos, ¿qué hicieron en su momento por la justicia y defensa de los derechos humanos? ¿Cómo resarcirles en su reclamo de justicia a las víctimas del pasado? Quiero destacar que en el periodo que se informa se han emitido 272 recomendaciones, la mayoría de ellas por violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares y 33 violaciones graves cometidas por diversos servidores públicos. Se ha conocido de 49 casos de tortura y se han emitido 19 acuerdos de atracción que de origen fueron competencia de las comisiones de los derechos humanos de los estados. Como integrante del Partido del Trabajo, que es parte activa en la construcción de esta Cuarta Transformación, en nuestra tarea legislativa hemos sido impulsores del mayor gasto social en la historia del país a rubros como educación, salud, vivienda y programas sociales. Por eso, el PT somos como partido la locomotora de la Cuarta Transformación y punta de lanza de ella. En el rubro de salud, atravesamos desde marzo del 2020 por la terrible pandemia del COVID-19. En muchos hospitales públicos se tuvo que dar la reconvención para atender la pandemia y la prioridad para el gobierno siempre fue salvar vidas. Más aún, en un hecho sin precedentes en nuestra historia, se ha logrado la vacunación de millones de mexicanos en todas las edades y por ello se destinaron importantes recursos públicos sin contratar deuda externa. Una cachetada con guante blanco a los incrédulos que ya están vacunados. No prejuzgamos sobre las quejas presentadas, pero sí destacamos el importante esfuerzo de nuestro gobierno de la Cuarta Transformación por atender la salud de todas y todos los mexicanos.
Se lo reconocemos desde aquí, señor presidente. En el rubro de protección de los derechos de las personas adultas mayores, destacamos la pensión universal a partir de los 65 años. Los adultos mayores son un grupo vulnerable de la sociedad mexicana porque, aunque tengan capacidad física para incorporarse al mercado del trabajo, lo real es que muchos de los agentes económicos privados los discriminan bajo el criterio de que ya no sirven para nada. ¿Para qué gastar en ellos? Lo cual es lesivo en su dignidad personal. Aguas, que para allá vamos. Muchos de ellos tienen mejor calidad de vida al compromiso social del gobierno de la República, y qué decir de los jóvenes que son beneficiarios de la política social del gobierno para seguir sus estudios. En fin, todos sabemos la vocación social del presupuesto de egresos de la Federación para con los sectores vulnerables de México, porque por el bien de todos, primero los pobres. Lo anterior no es óbice ni obstáculo alguno para que, si alguien recibe una mala atención de los servidores públicos de las instancias del gobierno federal, presente su queja ante los organismos defensores de los derechos humanos y, sin lugar a dudas, de haber elementos para ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitirá la recomendación correspondientes. En materia de seguridad pública y ante las quejas recurrentes de la derecha acerca de la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de coadyuvancia con las instituciones civiles, queremos señalar que la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y las demás fuerzas de seguridad actúan bajo el imperativo de respetar los derechos humanos de toda la sociedad. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece con claridad cómo deben actuar las instituciones policíacas para preservar la seguridad de todos. Nuestras Fuerzas Armadas tienen un marco jurídico constitucional y legal que regula su actuación. En síntesis, queremos destacar que en el informe que nos presenta se hace un detallado análisis de los asuntos conocidos por la Comisión y que la defensa de los derechos de la ciudadanía contenido en los tratados internacionales, la Constitución Federal y las leyes son el marco normativo que regula la actuación de esta noble institución defensora de los derechos. Fortalezcámosla. Felicitamos a la presidenta de la Comisión, María del Rosario Piedra Ibarra, por un año más de exitosa gestión en beneficio de los mexicanos y le exhortamos a que siga cumpliendo con su tarea. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Sáquense un 10. ¿Es cuánto?